Sara Winter, ¿cómo estás? Hola Arturo, muchísimas gracias por la oportunidad, es un honor estar acá. Y bien, estoy viviendo cada día como un día. Platícanos un poco de tu historia, Sara, de tu boca, lo queremos escuchar. También la gran mayoría de las personas en Brasil, como en toda Latinoamérica, conocen mi historia porque yo me metí en el movimiento feminista y otros movimientos sociales de izquierda durante 5 años. Logré ser la feminista más famosa en mi país, en Brasil, trayendo el movimiento Femen y también captando otras chicas para ser parte de los movimientos de calle, de protestas, etc. Me metí en el movimiento feminista porque también fui seducida por la gran y buena y romántica propaganda de que se trata de un movimiento liberador, de empoderamiento, pero de hecho no logré encontrar nada de eso, pero si no encontré gente que sí tenía buenas intenciones de luchar en contra de la violencia de la mujer, en contra de violaciones, pero de hecho el movimiento feminista no tiene nada que ver con eso. Cuando descubrí, ya era súper tarde. A los 22 años, mientras era la más grande feminista de mi país, me embaracé y mis amigas bien, ahí me inducieron a hacer un aborto donde yo tuve consecuencias físicas y psicológicas muy terribles. Casi llegué a la muerte. Me estuve internada en el hospital por una semana y después de eso desarrollé un montón de complicaciones psicológicas debido al aborto que yo había hecho. E incluso quiero platicar que el aborto que yo cometí a los 22 años, yo seguí la cartilla de la Organización Mundial de la Salud de cómo se hacer un aborto seguro. Y mismo así yo casi morí, tuve secuelas físicas y psicológicas terribles. Después de eso, ahí me salí del movimiento feminista, logré embarazarme de nuevo, me volví a la iglesia, hoy estoy en la iglesia católica, soy católica, y poquito a poquito fui convirtiéndome en una conferencista, fui contando en muchos países diferentes de Latinoamérica mi historia, mi testimonio acerca del feminismo y de los movimientos sociales de izquierda, y me convertí en una gran luchadora por la vida, por la familia, por la libertad. Y hoy me encuentro en la situación de presa política en Brasil después de luchar en contra en un intento de la legalización del aborto aquí en mi país por parte de la Corte Suprema, así también como un golpe de Estado a nuestro presidente Bolsonaro. Sara, ¿qué sucede en Brasil cuando gana Bolsonaro? Bien, Arturo, es que yo siempre digo que nosotros como derecha cometimos un error muy feo. O sea, nos organizamos para elegir un presidente cristiano, conservador, de derecha, católico, pero ahí demos nuestra sangre, sudor y sueño para elegirlo y después no teníamos idea de cómo nos organizar dentro del gobierno. O sea, llegamos al poder y no teníamos idea de cómo manejar el poder. De manera que, o sea, era como un gran sueño tener Bolsonaro en el poder, que cuando logramos ponerlo nos quedamos perdidos sin tener idea de qué hacer después, o sea, cómo mantenernos en el poder, cómo nos organizarnos en el poder, cómo conquistar espacio en el poder. Entonces no teníamos idea, entonces yo digo que en Brasil cometimos el error de poner la cereza arriba de la torta, pero toda la torta continuó roja, o sea, continuó la Cámara de Diputados, del Senado, los partidos políticos, las instituciones eh, burocráticas, los medios de educación, los medios de comunicación en Brasil, continúan todos pertenecientes a la izquierda. O sea que lo que se pasó es que Bolsonaro no logra gobernar. Se convirtió en un presidente simbólico que el pueblo lo quiere mucho, está con él y intenta hacer las cosas, pero no logra. O sea, si un día Bolsonaro implementa un programa de gobierno, al otro la Corte Suprema lo rechaza. Si en un día logra implementar algo bueno a la población, al otro día la Corte Suprema inmediatamente lo quita este derecho. Entonces, aquí hay una dictadura judicial
por parte de la Corte Suprema. Y eso no se pasa solo en Brasil. En México mismo, ayer tuvimos un episodio muy triste en Sinaloa por parte de la Corte Suprema también, que desafortunadamente oprimido a algunos diputados y lograron legalizar de una manera que no fue democrática también la unión homosexual. Entonces, yo creo que hay un modus operandi global, principalmente en Latinoamérica, por parte de la usurpación del poder, de los poderes, por parte de las Cortes Supremas, en fin, bueno, y eso es lo que se pasó en Brasil. Bolsonaro no lograba dar un paso adelante porque la Corte Suprema no lo dejaba. O sea, la Corte Suprema es hecha de 11 ministros, de 11 jueces, y todos fueron nombrados, o sea, puestos allá por presidentes de izquierda. Entonces, ellos sirven a la izquierda. Entonces, es muy obvio que no dejarían nuestro gobierno dar pasos adelante. Entonces, el pueblo se molestó mucho con eso cuando se llegó el virus chino. La Corte Suprema decretó entonces la política de lockdown, que por la ley brasileña solo el presidente de la República tiene entonces el poder para decretar el lockdown. Pero ahí la Corte Suprema, una vez más, pasó adelante de Bolsonaro y ha reducido él a un presidente que no gobierna y que de hecho no es el presidente. Entonces, durante la pandemia, la Corte Suprema también intentó legalizar el aborto. Así hicieron también al mismo tiempo en Argentina. Durante la pandemia también de hecho, se logró en Argentina se legalizar el aborto. Aquí el pueblo ya estaba súper molesto porque no podía trabajar por cuenta de las políticas de lockdown. Cuando la Corte Suprema intentó legalizar el aborto, también a la misma semana intentó dar un golpe de Estado en Bolsonaro, o sea, quitarlo del poder. Entonces, aquí el pueblo se molestó, se puso muy molesto y yo organicé entonces un campamento invitando a la gente a venir a nuestra capital, el país, Brasilia, donde vivo yo, a organizarse, a armar un campamento en frente de la Corte Suprema, en frente del Congreso Nacional, El de a los 300, manifestarse. el de ¿Qué? los Perdón. 300, el de los 300, si no me recuerdo. Eso. Entonces, la idea del nombre de los 300 de Brasil es porque hay un capítulo de la Biblia llamado Jueces, donde hay los 300 de Gideón. Entonces, estos 300 de Gideón fueron elegidos no porque eran 3,000 o 30,000 o 300,000, pero eran solamente 300, pero que querían dar la sangre por Cristo. Entonces, por esto logré poner el nombre de, no 300 de Gideón, pero 300 de Brasil. Para los que estaban dispuestos. Sabes que ahí tenemos una gran coincidencia porque yo traigo una tesis de estrategia que casualmente se llama Los 300 o Los 300 y que se inspira en la cuna griega, en los espartanos, con el tema Sí. del falange, o sea, el puñado que logra vencer al Sí. Oriente para que nuestra civilización todavía esté vigente, ¿verdad? Entonces, yo tenía esa duda, tenía esa pregunta, por eso me llamó la atención lo de los 300. Qué hermosa coincidencia, ¿eh? Sí. Hay los 300 de Esparta y hay los 300 de Gideón también, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Híjole. Y bien, ahí ahora hay los 300 de Brasil. Entonces, estábamos muy, muy contentos de poder armar una militancia organizada, pacífica, ordera, o sea, nunca nos metemos con ningún tipo de hecho terrorista, de violencia ni nada. En nuestro campamento era súper pacífico, había misas diarias, cultos evangélicos, clases de primeros socorros, estaba súper bueno, solo que ocupábamos el espacio. Y siempre mientras la Suprema Corte de Brasil intentaba hacer alguna cosa que era inconstitucional, ahí nos manifestábamos con carteles, con gritos de guerra, pero siempre de manera pacífica. Pero yo creo que la Corte Suprema nunca imaginó que tantos brasileños lograrían llegar a Brasil y a manifestarse. O sea, a los finales de semana venían 30, 40 mil personas en el medio de la pandemia a
a gritar en la frente de la Corte Suprema, no más toleraremos tu dictadura. Entonces empezamos a nos organizar, nos basando en métodos de revolución no violenta para conducir entonces esta inminencia de este principio de régimen dictatorial para que se volviera entonces a una democracia, porque aquí la democracia en Brasil solo estaba en los libros. De hecho, la Corte Suprema ya no nos permitía. Entonces, cuando la Corte Suprema se quedó molesta, decidió entonces desarmar toda esta militancia pro vida, pro Bolsonaro, y al día 27 de mayo del año pasado, o sea, ya se cumplió un año, ordenó que la Policía Federal, que es la policía que tiene la incumbencia entonces de investigar delitos de corrupción, de pedofilia, de narcotráfico, pero ordenó a la Policía Federal que rompiera entonces de mi casa y llevase mi computadora, mi teléfono, pero no solo yo, como de los 30 mayores apoyadores de Bolsonaro. Los 30 mayores apoyadores de Bolsonaro en Twitter, en YouTube, dueños de tiendas, o sea, gente muy popular en las redes. Entonces ahí ordenó, la Corte Suprema ordenó entonces que la policía llevase computadoras, cámaras, o sea, los instrumentos de trabajo que todos nosotros de la militancia virtual bolsonarista utilizábamos, o sea, que desarmó completamente la militancia virtual de Bolsonaro, militancia pro vida y todo eso. También ordenó la Corte Suprema a Facebook, YouTuber, Twitter e Instagram que suspenderan nuestras cuentas de los 30 mayores apoyadores de Bolsonaro, o sea, los 30 mayores pro vida de Brasil. Todas nuestras cuentas en las redes sociales fueron suspendidas y al día 15 de junio, y yo creo que la Corte Suprema pensó que estas cosas haría con que el pueblo tuviera miedo, pero peor, ahí en el próximo final de semana ha venido 60.000 personas a Brasil a manifestarse en contra la Corte Suprema. Entonces, cuando la Corte percibió que la intimidación que había hecho conmigo y con los otros apoyadores de Bolsonaro no había sido suficiente, entonces al día 15 de junio ordenó que la policía volviera a mi casa, pero de esta vez para llevarme. Y ahí la policía me metió 10 días a la cárcel. Y aquí en Brasil hay una ley de que no te pueden meter a la cárcel si no te cuenten cuál es el delito que está siendo acusado. Y también por derecho, por una cuestión de derechos humanos, cuando te meten a la cárcel, tienes derecho a una llamada telefónica y a abogados. A mí me fueron negados todos esos derechos. O sea, me metieron a la cárcel, yo no sabía cuál era el delito que yo estaba siendo demandada. No me dieron la chance de llamar a alguien, tampoco me dejaron comunicarme con mis abogados. Eso no se pasa ni con violadores en Brasil. Ellos tienen derecho a una llamada y tienen derecho a abogados, pero ese derecho me fue suprimido. Fue muy desesperador, Arturo, porque yo no sabía dónde estaba mi hijo, qué habían hecho con mi hijo, cuánto tiempo yo estaría en la cárcel. No sabían si habían armado algún falso delito para ahí me tirar. No sabía. Entonces fueron 10 días muy desesperadores. Después de eso, cuando me quitaron de la cárcel, me dijeron que había una condición para me liberaran de la cárcel, que era utilizar la tobillera electrónica. Pero te cuento que para se utilizar esta tobillera o pulsera electrónica, en Brasil, por la ley, bien, la utilización demanda que la persona hay que haber cometido un delito. El delito hay que ser descubierto, investigado, denunciado, hay que haber un juzgo, una sentencia. Esta sentencia hay que ser cumplida primero en régimen cerrado, o sea, la cárcel, y después se tiene buen comportamiento, ahí te vas al régimen semiabierto o abierto con la utilización de la tobillera electrónica. O sea, yo no se dio. No, este proceso que está muy bien descripcionado en el Código de Proceso Penal de Brasil, yo no logré pasar por él. Hasta el día de hoy no hay delito. O sea, que al día de ayer se cumplió un año que esto se pasó. Yo continúo utilizando la pulsera electrónica. No puedo salir de mi casa, no puedo salir a ir al supermercado, a la farmacia. Dependo totalmente de los vecinos para comprar comida. Dependo totalmente de los vecinos para que lleven mi hijo a jugar.
o a cortar su pelo o al médico. Yo siquiera puedo irme a consultas médicas. Si me siento mal, muero en mi casa, pero no tengo la autorización para salir. Mi hijo, desafortunadamente, por todo eso, desarrolló depresión, tiene solo 5 años de edad, se encuentra psicológicamente mal y yo no puedo llevarlo al psicólogo. Todos los derechos humanos míos y de mi hijo están siendo constantemente violados. Y eso no es solo eso lo que se hace pasando en Brasil. También la Corte Suprema intentó meter a la cárcel el ministro de la Educación del gobierno de Bolsonaro. O sea, no un manifestante cualquier, el ministro de la Educación, porque el ministro de la Educación se puso en contra las actitudes dictatoriales de la Corte Suprema. Así que lo intentaron meter a la cárcel y el propio ministro de la Educación del gobierno Bolsonaro tuvo que salir de Brasil a vivir en Estados Unidos escapado. Después también intentaron meter a la cárcel un periodista, de verdad, el mayor periodista de derecha de Brasil. También lo intentaron meter a la cárcel. La policía metió un fusil en la cara de su esposa que estaba embarazada de 9 meses. Ella tuvo muchas complicaciones, casi perdió el bebito y también se escapó a vivir en Estados Unidos. En diciembre del año pasado, un periodista investigativo que es mi mejor amigo llamado Osvaldo Eustáquio, hijo de paraguayos que vive en Brasil, descubrió un esquema de corrupción por parte de la Corte Suprema donde se estaba metida la esposa de uno de los ministros. Y este periodista logró difundir esta noticia de que sí había un esquema de corrupción donde estaba metida la esposa de uno de los jueces de la Corte Suprema. ¿Sabe qué ha hecho la Corte Suprema? Metió a la cárcel este periodista. Y este periodista, la policía en la cárcel lo pegó tanto que lo dejó parapléjico. Hoy está de silla de ruedas, no camina. Sus piernas están muertas, no camina más. Lo pegaron tanto que estuve internado por 40 días al hospital. Y la Corte quitó sus redes sociales. Está prohibido de dar entrevistas, prohibido de utilizar las redes sociales. También está utilizando la tobillera electrónica, no puede salir de su casa. En febrero de este año, un diputado nacional, o sea, un diputado de la nación, muy amigo de Bolsonaro, como uno de los brazos derechos de Bolsonaro, ha grabado un video diciendo que el pueblo nomás toleraría la dictadura de la Corte Suprema. Pues la Corte Suprema lo tiró a la cárcel también, donde se quedó por más de un mes. Salió de la cárcel, también está prohibido de utilizar sus redes sociales, prohibido de dar entrevistas y también utilizando la pulsera electrónica. Por ser diputado, tuvo que pagar una multa de más o menos $20,000 para ser liberado sin cualquier delito. El delito fue grabar un video diciendo que el pueblo nomás toleraría la Corte Suprema. Entonces, aquí hay una dictadura judicial donde nadie, ningún apoyador de Bolsonaro puede decir nada en contra de la Corte Suprema, que está sujeto entonces a ir a la cárcel. Y estas violaciones continúan. El más difícil es que el propio Bolsonaro no habla nada, o sea, que no nos defiende, porque se puso acobardado por la Corte Suprema, que ha amenazado prender uno de sus hijos. Y así estamos. Entonces, mi deseo en contar mi historia no es solo pedir ayuda, claro que quiero pedir ayuda, pero también es decir que nosotros brasileños fuimos súper precipitados. Pensábamos y teníamos la ingenua idea de que poniendo un presidente de derecha en el poder lograríamos cambiar toda la situación de nuestro país. Y eso no es verdad, porque todas las otras instituciones del pueblo, los medios de educación y comunicación continúan pertenecientes a los de izquierda. Entonces, se puede dar un aviso, un pedido, una súplica a mis hermanos latinoamericanos, es que antes de pensar en poner un presidente, un gobernador, es empezar a conquistar espacio de abajo a arriba, en todas estas instituciones que yo estoy diciendo, porque el poder así se lo hace. Hay que tener una base sólida, porque si no, yo veo mucha gente de Latinoamérica y piensa que Bolsonaro es un presidente súper fuerte porque habla fuerte, pero no gobierna. Se convirtió en un presidente simbólico. Habla lo que el pueblo quiere escuchar
pero no avanza en los temas conservadores, no avanza en los temas de seguridad pública y tampoco de derechos humanos. Sara, lo que estás diciendo es sabiduría pura, ¿eh? Yo tengo algunas preguntas que me interesaría, a ver si nos da el tiempo, que me interesaría pudieras abordarlas con respuestas. Eh, la primera, ¿te sientes sola? Sí, en términos de la política brasileña me siento súper sola, o sea, porque demos nuestra sangre a Bolsonaro por, por el tiempo que el campamento estuvo de pie. Él nos llamaba por medio de sus ministros, nos daba orientaciones, nos hacía pedidos, o sea, hoy ustedes pueden protestar en contra de tal político, hoy por favor necesito que protesten en contra de tal persona, y nosotros nos pusimos a disposición como una militancia organizada del gobierno. Pero después, cuando nos metieron en la cárcel, Bolsonaro se acobardó, sus diputados se acobardaron, no han dicho en un año ninguna palabra en nuestra defensa, y es como si nosotros no existísemos. Eso es muy difícil porque nos suena como una traición, o sea, Bolsonaro es un militar, pero en mi cabeza los militares no deberían dejar para atrás sus soldados feridos. O sea, entonces yo creo que para sobrevivir en su mandato, Bolsonaro ha hecho algunas concesiones. O sea, algo que me cayó súper mal, es que tenemos 11 jueces en la Corte Suprema, todos nombrados por expresidentes de izquierda en Brasil. Al año pasado, en octubre, uno de ellos se retiró, entonces era la oportunidad perfecta para que Bolsonaro pudiera nombrar un juez para la Corte Suprema que nos defendiera, un juez que pudiera luchar entonces contra todas las cosas globalistas, comunistas, y desafortunadamente no se sabe el motivo. Bolsonaro nombró a la Corte Suprema un ministro, un juez que está en favor del aborto. Entonces, eso me dolió muchísimo, porque yo, de mi sangre, mi libertad por este país, justo para que la Corte Suprema no lograse legalizar el aborto. Y entonces, Bolsonaro, por alguna razón, eso cayó muy mal, el pueblo no le gustó, el pueblo se quedó muy, muy molesto con Bolsonaro por cuenta de eso. Entonces, hay cosas en la política, Arturo, que no sabemos por qué ni la razón, y probable que estas cosas solo logremos descubrir en 10, 20 años. Entonces, me siento sola porque aquí el Ministerio de Derechos Humanos, donde yo trabajé en el gobierno de Bolsonaro, hace un año que estoy pidiendo que me ayude para que mi hijo pueda salir a sus consultas médicas, para que yo pueda salir a mis consultas médicas por lo menos, y no se manifiesta, no se manifiesta. Ese Yo es, creo que como que la Corte Suprema ha ordenado a Bolsonaro que no se manifieste en nuestro caso. No sé si lo amenaza, lo que hace, pero no creo que eso esté bien. lo cierto es que en la práctica los pro vida y los pro familia no tienen derechos humanos. Sí, exacto. Y esto es muy triste porque está se pasando justo en un gobierno que debería ser pro vida y pro familia, que es el gobierno que ayudamos a elegir, que es el gobierno de Bolsonaro. Entonces aquí no hay derechos humanos ninguno a la gente que es pro familia y pro vida. Obvio, la gente como individuos, como familia, ahí sí me ayuda mucho. Siempre hay gente aquí que me ayuda con mi hijo, que me ayuda con las cuestiones básicas de mi casa, porque como me quitaron mis redes sociales, yo no tengo más como comercializar, como vender mis cursos, mis clases, mis conferencias y todo eso. Ahí viene mi hijo. Me emociona. Tráelo aquí para que lo vean. Y pues, dice hola. Hola, ¿habla español? Sí. No mucho, pero entiende alguna cosa. Ay, pero te está mastiga com a boquinha fechada. Que está almorzando. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso cuadro, qué hermoso cuadro. La verdad es Sí. que te felicitamos, ¿eh? Te felicitamos porque, mira, Dios sabe lo que está pasando contigo en Hola. Brasil. Hola,
es una muestra de que ya arrancó la persecución en este continente, que la persecución es ya inevitable, Sí, que hay un vacío, hay sí. una ausencia de un plan integral estratégico para poder hacer frente a los desafíos y a toda esta perversidad global que buscan destruir nuestra civilización cristiana, la vida y la familia. Por eso mi pregunta siguiente es, ¿estamos preparados, los pro vida y los pro familia, para dar una pelea contra esta tiranía del género que tiene instrumentos tiránicos como es el Poder Judicial, que bien lo mencionaste para México, y que hoy y mañana viene la segunda parte después de lo de Sinaloa, ahora viene Baja California, y después vamos a ver en unos días Oaxaca y así sucesivamente. ¿Estamos nosotros preparados? Porque yo aprecio, tengo 4 o 5 años diciendo, planteando un discurso que se avecinaba a una persecución, que esa es una cuestión de obviedad. Estamos en una guerra contra la tiranía y el mal es una guerra, como decía San Ignacio de Loyola, ¿eh? La bandera blanca y la contraria. Y en esta batalla tenemos que tomar definiciones. Pero yo veo a los pro vida y a los pro familias muy ingenuos, muy ilusos, muy improvisados, llevando a través de siglas políticas a puestos de elección popular, a gobernantes que cuando llegan votan en contra nuestra, actúan en contra de los principios nuestros y nos van entregando de a poco, de a poco, de a poco. Este silencio que vemos en Brasil, esta indiferencia, no es, no es circunstancial nada más, ¿no? O sea, está pensada, está articulada, es parte de un todo, de un geo, ¿no? Sí. Entonces, ¿estamos preparados para eso, Sara? No, desafortunadamente no. Nos ponemos súper ingenuos y muchas veces cobardes, perezosos, y hay la necesidad muy fuerte de nos organizarnos en cuanto militancia. Cuando digo esta palabra militancia, Arturo, mucha gente me dice, ay, pero esta es cosa de la izquierda. Sí, de hecho, es por eso que la izquierda está en el poder y nosotros no. Entonces, ¿qué es una militancia? No es salir a la calle poniendo fuego o figurando cartelitos. O sea, una militancia es un proceso donde hay gente que ordena, gente que financia, gente que estudia para desarrollar estrategias de ocupación de espacio en corto, medio, largo plazo. Hay gente que implementa, gente que se infiltra. O sea, eso es un esquema de militancia organizada y eso no tenemos. Entonces, no estamos listos, no estamos preparados porque tenemos una vanidad muy grande. Entonces, yo veo un montón, yo no estoy en contra, yo creo que son iniciativas maravillosas, pero yo veo un montón de congresos internacionales y ahí los Provida contratan un montón de conferencistas como yo, como Agustín, como no sé qué, pero ¿cómo está el vecino? ¿Te estás ayudando a tu vecino que necesitas una comida? ¿Estás involucrado en alguna pastoral de tu parroquia? ¿Estás haciendo alguna actividad voluntaria? Entonces, necesitamos empezar de abajo arriba. O sea, antes de armar un super congreso internacional, debemos primero poner la mano en nuestro corazón y ver lo que es necesario cambiar en nuestra vida. Yo siempre digo, es como Jordan Peterson nos ha enseñado, antes de cambiar el mundo hay que arreglar nuestra cama. Entonces, muchas veces nosotras, mujeres, decimos, no soy feminista, soy antifeminista, quiero armar una conferencia antifeminista. Pero estamos tomando anticonceptivos y no estamos guardando la castidad. O sea, hay un montón de varones que dicen, yo estoy en contra del feminismo, yo estoy en contra de la cultura de la muerte, yo estoy en contra del globalismo, pero consume pornografía. Entonces, hay que cambiar primero nosotros como individuos, después nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestra ciudad
Y ahí sí pensar en poner un presidente de derecha en el poder. Porque ahí sí todo va a estar listo, todo va a estar listo para entonces lograr llegar al poder y mantenerse en el poder. Entonces Interesante. hay eso. Qué interesante. Nosotros seguimos con la filosofía que tenemos impuesta de la pirámide, pero es necesario invertir la pirámide. Si el cambio no es efectivamente del que está a la cabeza, ¿no? Eso entiendo por lo que dices. Si no es de nosotros, es decir, podemos lograr 20,000 leyes positivas, pero si nuestros hijos están en contra de ellas, Eso, interesante. eso, exacto, exactamente. Y muchas veces la gente tiene un miedo sin sentido de involucrarse. Entonces mucha gente me dice, ay, voy a rezar, ay, mañana se va a un intento de legalizar el aborto, se legalizar, como mañana va a tener en Baja California, un intento de legalizar la unión homosexual. Voy a rezar para que eso no se pase. ¿Qué rezar? Rezar es súper bueno, pero te levanta, te metes a la internet, te metes a la calle, te metes a hacer un lobby político, te metes a hacer cualquier cosa. O sea, Dios ayuda a quien trabaja. Ora et labora, es los dos. Entonces yo digo que el, el, el cristiano que es bueno, que está listo para de hecho cambiar el mundo, es hecho de tres cosas, que es precisamente oración, formación y acción. Oración para discernir cuál es la lucha. Formación para dejar de ser estúpido. Y acción para dejar de ser cobarde. Entonces es eso. Necesitamos estas tres cosas. No solo rezar, no solo accionar y no solo estudiar. Son los tres. Y necesitamos trabajar con las vocaciones también, o sea, que se tiene vocaciones para la política, que te metas a la política. Si tienes una empresa que está logrando salir bien, entonces que te metas a financiar 2, 3 becas para que podamos entonces desarrollar más intelectuales a estudiar por la causa, estudiar y desarrollar técnicas de conquista de espacio. Si tienes vocación sacerdotal, que te metas a ser un sacerdote, un buen sacerdote, para que conduzca a la gente a la salvación. Si tienes vocación al matrimonio, que te metas a casarte y que tengas por lo menos 4, 5, 6 hijos, que sea abierto a la vida, que no tenga miedo de los hijos que Dios te va a mandar y que eduque a estos hijos a las virtudes y para la trascendencia, porque ellos sí serán el cambio. Entonces es trabajar con la vocación sin miedo de ellas, de asumir las vocaciones. Penúltimo, tengo otra pregunta. ¿Hace falta un mapa de guerra, una ruta? Veo muchos esfuerzos importantes, gente muy talentosa, pero cada quien tira un disparo, estoy hablando en lenguaje figurado, Sí, sí. uno por allá, otro por acá, en diferentes direcciones, y a muy pocos pájaros les pega, ¿no? Tan Sí, es sí, así que claro. cada vez tenemos menos territorio, cada vez perdemos más, cada vez estamos más perseguidos, más acosados, más torturados. Falta un mapa de guerra, falta una integración Y hace mucha falta. Es estratégica. estrategia. Nosotros trabajamos de manera amadora. Hay que tener estrategia a corto, medio y largo plazo. Entonces, a mí me gusta mucho esta comparación de guerra. O sea, estamos en una guerra, solo que no es una guerra bélica, no es una guerra con munición, con armas de fuego. Es Son diferentes guerras políticas, ideológicas, económicas y hasta biológicas. Mira cómo está esta cosa del virus chino. Entonces, antes de meternos al campo de batalla, hay que estudiar las estrategias del enemigo, quién es el enemigo, qué tipo de armas él utiliza, qué tipo de infiltración en los sistemas de inteligencia, contrainteligencia y desinformación él lo hace, cuál es el territorio geográfico donde vamos a estar, cuál es el tipo de munición que vamos a utilizar. Entonces, todo eso es muy importante. Y planos B, C, D, o sea, tener la retaguardia,
todas estas cosas son súper, espera vení. Todas essas coisas são super importantes. Tá bom, daqui a pouco a gente vai lá estourar. Todas essas coisas são super importantes. O sea, ¿cómo nosotros vamos a nos meter al territorio enemigo sin tener idea de qué tipo de estrategias ellos utilizan? ¿Quieres un ejemplo? Algo súper estúpido que nosotros hacemos siempre es utilizar la terminología, los términos que la izquierda logra hacer como si fuera una verdad universal. O sea, ¿por qué nosotros nos metemos a decir, yo estoy en contra del lobby LGBTTTTTQV? ¿Para qué eso? No existe nada de eso. Yo estoy en contra del lobby homosexual, ya está. No existe LGBT, todas las letras del alfabeto. O sea, no, ¿por qué legitimamos eso? Correcto. No. Otro ejemplo es decir, la gente siempre me presenta como Sarah Winter. Sarah Winter fue una feminista radical. Yo nunca dije que fue una feminista radical. O sea, ¿de dónde la gente quita eso? Que Sarah Winter fue una feminista radical. O sea, no existe feminismo radical. Porque si yo estoy utilizando el lenguaje para decir que Sarah Winter fue una feminista radical, entonces quiere decir al mismo tiempo que entonces hay un feminismo radical, hay otro que es mediano, hay otro que es bueno, hay otro que es más sencillo. Y eso no es verdad. Hay solo un feminismo que tiene como el objetivo desarraigar a la mujer de su naturaleza biológica y reproductiva, solo eso. Otro ejemplo es decir, yo voy a estudiar el feminismo de primera, segunda y tercera ola. O sea, fueran las propias feministas que dividieran los periodos históricos entre primera, segunda y tercera ola. ¿Por qué? Porque eso favorece a ellas. O sea, yo no creo que haya una primera, segunda, tercera ola. ¿Por qué? Porque esta división histórica fue hecha por las feministas. Entonces, ¿por qué yo voy a utilizar un término académico construido por la izquierda para me referir a la propia izquierda? O sea, no hay que ser tonto con relaciones a estas cosas. No podemos dejar que la izquierda críe un vocabulario para nosotros. Entonces, esto es solo un ejemplo de guerra que debemos entender y no nos poner bajo estas estrategias y desarrollar nuestras propias estrategias para lograr la conquista de territorio y la manutención del poder. Esa es la definición de guerra: conquista de territorio y manutención del poder. Este viernes, Sara, vamos a estar con Católicas por el Derecho a la Vida, que está convocando, Ciudadano Gobernante, que se suma, Revive México, que también se suma, y Más Vida, Más Familia, que también se suma, a una exhortación que estaremos haciendo al embajador de Brasil en la Ciudad de México a las 11 horas. ¿Qué puedes platicarnos de eso? Eso para mí es como el mayor regalo que yo podría recibir, porque el viernes es mi cumpleaños, voy a cumplir 29 años. Y es muy triste porque al año pasado yo cumplí 28 a la cárcel, sola, con frío, con hambre. Este año todavía sigo encarcelada de manera criminal e inconstitucional, pero a mi corazón se acalenta mucho de ver que hay gente en otros lugares del mundo que está luchando por mí, por mi libertad y la libertad de mi hijo. Me emociona mucho y agradezco mucho. Y siempre acuerdo que esto no es solo por Sarah Winter, pero por cada preso político en Latinoamérica que está luchando por la vida, por la familia y por la libertad. Yo no soy la única presa política. Tenemos centenas o millares en Cuba, Venezuela, Nicaragua y en otros países que muchas veces ni siquiera sabemos o nos damos cuenta. Entonces, esto va a ser un hecho súper simbólico a todos aquellos que están privados de su libertad por luchar corajosamente por la vida y la familia. Luchar por tu libertad es luchar por la nuestra, Sara, porque lo que viene no es nada sencillo. Yo veo lo que está pasando en Brasil contigo y tengo la impresión, puedo estar equivocado, tengo la impresión que todos salieron huyendo y se escondieron. Sí. Y dejaron a Eso Sara. que se pasó, sí. Pero eso no es
exclusividad en Brasil. Pasó lo mismo con Jesucristo a la hora del arresto. La historia así nos va mostrando muchos hechos que a la hora de las definiciones, muchos de los que aplaudían, muchos de los que juraban y se desgarraban las vestiduras, pues no están, no aparecen, ¿verdad? Entonces, Sí, para los que estamos en el frente de batalla, tenemos que amar con los ojos abiertos, saber que eso va a suceder, que se vienen tiempos duros, que vamos a pasar por la espada, ¿no? Que tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas. Entonces, luchar por tu libertad es luchar por nuestra propia libertad, por lo que se viene. Te queremos mucho, Sara. Déjame decirte que lo que tú estás haciendo, tuviste la fortuna y la bendición de mostrarnos el camino de lo que tenemos que seguir, de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. O sea, esa es una muestra de cómo tenemos que caminar con estrategia, con inteligencia, con un plan de guerra. No podemos seguir siendo tácticos y reactivos. Necesitamos un plan integral, A, B, C, D, sí. para alcanzar el objetivo de la visión que tenemos, que es el cristianismo. Este es un pleito contra el cristianismo. Entonces, bienvenidos los que estén dispuestos a dar la vida por esta causa. Que Dios te siga bendiciendo. Estamos contigo, te voy a invitar a unos talleres que voy a dar con ciudadano gobernante de estrategia y táctica, del qué al cómo se llama, del qué al cómo. Y casualmente vemos todas estas partes que dices, te vamos a tener como invitada de honor para que nos compartas parte de tu experiencia, de tu expertise en este sentido de estrategia, ¿va? Nos gustará mucho escucharte. Estaremos con 300 mujeres. Muchas gracias, Arturo. Te agradezco mucho. Que Dios te bendiga mucho y ahí nos vemos. Estoy a disposición. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Chao, chao. Chao.